Hola, hola, ¿cómo están chicas? Muy bendecido día. Bueno, quiero seguir un poco con esto que hablábamos el otro día, que empezamos a hablar del Espíritu Santo y hoy quiero hablarles de los frutos del Espíritu, ¿sí? Y para eso les voy a leer Gálatas 5:23 en adelante, que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Y muchas veces pasa que, bueno, lo primero que entendemos es, parece que hay un error de tipeo o de escritura cuando dice, más el fruto del Espíritu es, como si fuera una sola cosa. Pero como ya explicaba en un video anterior, es un fruto que tiene gajos, ¿sí? El fruto del Espíritu en mí. Hay una diferencia entre dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración. Los dones vienen cuando el Espíritu Santo viene a vivir en mí. Dice la Biblia que Dios repartió dones como Él quiso a cada uno de nosotros, ¿sí? En total hay 9 dones del Espíritu Santo, 7 que ya estaban en el Antiguo Testamento y 2 que se sumaron en el Nuevo Testamento, que es el hablar en lenguas y el interpretar las lenguas. En total son 9. Vamos a tomarnos un capítulo especial para hablar de los dones del Espíritu Santo, pero hoy quiero hablarles del fruto del Espíritu Santo, porque creo realmente que Dios está mucho más interesado en que nosotros demos frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a veces parece que cuando escuchamos contra tales cosas no hay ley, como que la Biblia se contradice. Y eso tenemos que tener siempre claro. La Biblia nunca se va a contradecir. La Biblia siempre tiene una explicación, o hay un contexto histórico, o hay una interpretación o una traducción diferente, y siempre debemos buscar el original. A veces hace falta buscar la palabra original en hebreo. En este caso, por ejemplo, siempre trae contradicción cuando dice contra tales cosas no hay ley. Sabemos que Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. O sea que el Señor no vino a echar por tierra las leyes de Moisés, sino Él fue el único que en esta tierra las pudo cumplir completamente. Y cuando esto dice contra tales cosas no hay ley, vamos a suponer, por ejemplo, tomamos el primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor, ¿sí? Dios es amor, su esencia es amor. Cuando Él viene a habitar en nosotros, el amor de Él viene a habitar en nosotros. Obviamente es un proceso de desarrollo, pero si yo soy una persona que tiene amor, no voy a ir en contra de las leyes de Dios, ¿se entiende? Si yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nunca voy a ir contra las leyes de Dios. Por eso dice: contra tales cosas no hay ley. Pero porque eso muestra que no es por mi fuerza que yo voy a cumplir la ley de Dios, sino que es por el poder del Espíritu Santo que está viviendo y se está desarrollando en mí. El verdadero carácter de un cristiano se reconoce por los frutos, ¿sí? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Una persona que tiene al Espíritu Santo dentro, sí o sí, da señales de que sus frutos están ahí. Quizás no todos juntos, quizás no en el mismo momento, pero sí empieza un proceso en que los frutos se van viendo. Uno va reconociendo a los hijos de Dios por los frutos del Espíritu Santo que hay en su vida, no por los dones, por los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Las heridas emocionales, ¿vos pensás que pueden bloquear el fruto o el mover del Espíritu Santo en tu vida? No, la verdad es que no. Porque nosotros llegamos llenos de heridas al Señor. Y por ejemplo, si vos decís: bueno, pero cuando yo esté totalmente sana le voy a servir a Dios. Bueno, la verdad es que Dios no trabaja así, ¿sí? Bíblicamente podemos comprobar que Dios no trabaja así. Fíjense, si esto fuera cierto, significaría que el fruto del Espíritu Santo en mi vida depende de mi estado emocional. ¿Cómo podría ser eso? El Espíritu no depende de mi estado emocional, de ninguna manera. El Espíritu viene a cambiar mi estado emocional y a dar frutos. ¿Se entiende? Porque muchas veces se escucha gente que dice eso, ¿no? Que cuando esté completamente bien o esté completamente sana o se sienta digna, le va a servir a Dios. Y la verdad es que la Biblia habla de que cuando nosotros le servimos al Señor se pudren los yugos. Más adelante vamos a ver un versículo que habla de eso. El fruto del Espíritu no es resultado de un corazón sin heridas, sino de la vida del Espíritu en nosotros y nuestra entrega a Cristo. La sanidad emocional es un proceso y lo vamos a hacer con el Espíritu Santo, y muchas veces sirviéndole a Dios nos vamos a dar cuenta de que
de que Dios nos va a dar palabra para ministrar a otros y en realidad nos va a estar ministrando a nosotros primero. Qué hermoso que es ver la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia muestra que Dios obra poderosamente en personas heridas, quebrantadas y frágiles, ¿sí? Muchas veces queremos pensar que no es así, que leemos la Biblia y esos hombres o mujeres de Dios estaban totalmente con una vida espiritual resuelta, y realmente no es así, ¿sí? Fíjense que Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga que portamos nosotros del mundo, del enemigo, será quitada de su hombro y de su yugo, acá, ¿no? El peso de tu cuello. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa del aceite. La unción es aceite. El aceite es, como ya les había contado alguna vez, lo que liberaban los bueyes acá en el lomo, donde iba el yugo. Los bueyes liberaban un aceite y ese aceite pudría la madera del yugo, ¿se entiende? Entonces la Biblia es re clara cuando dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cuello, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, o sea, sirviendo a Dios, ¿sí? Es una falsa idea de que Dios puede usarnos solamente si estamos completamente sanos. Nosotros en el proceso de servirle a Dios, Dios va a ir sanando nuestro corazón, ¿sí? Los frutos del Espíritu son la evidencia palpable de la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Si fuese necesario estar completamente sanos para dar fruto, entonces, ¿qué podría decir José, ¿no? Que fue vendido por sus hermanos, encarcelado, difamado, no hubiese mantenido la esperanza en la promesa que Dios había dado sobre su vida. David, por ejemplo, perseguido solo por haber sido elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para heredar el reino de Israel, no había escrito los salmos que escribió en medio de su angustia, esos salmos que tanto nos benefician, tanto nos alimentan el espíritu. La mayoría de ellos, David los escribió siendo perseguido por Samuel. Pablo, el apóstol Pablo, nuestro gran apóstol de los gentiles, después de haber perdido toda su jerarquía, porque él tenía una jerarquía en el Imperio Romano, en el Sanedrín, era alguien como yo te pudiera decir, no sé, el gobernador de la provincia, ¿no es cierto? Pierde toda su jerarquía, todo su respeto como un fariseo, como un conocedor de la Torá, por haber tenido un encuentro con Jesús y volverse al cristianismo, al más cristiano de todos en ese momento. ¿Qué habría pasado con Pablo? Pablo habla de que Dios mantuvo un aguijón en su carne, que no se sabe si era una enfermedad física, una enfermedad emocional o qué podría ser, pero sin embargo, o quizás una depresión que cada tanto afectaba, y Pablo dice: oré 3 veces al Señor, ayuné, Dios me dijo que bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Imagínense hasta el punto que Dios sigue trabajando con nosotros y muchas veces deja aguijones en nuestra carne para que nosotros no nos volvamos soberbios con todo lo que sabemos y aprendemos y entendemos de nuestro Dios. ¿Acaso pensamos que ellos no eran personas como nosotros, falibles, como nosotros, con problemas, con emociones? Las personas de la Biblia eran personas igual que vos, igual que yo, que tenían problemas, tenían emociones, tenían conflictos, tenían luchas, tenían dudas, ¿sí? Sin embargo, la diferencia fue que decidieron no soltar las manos del arado y confiar que Dios estaba haciendo la obra mientras ellos trabajaban para el Señor. ¿Saben qué cosas pueden bloquear el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Les vuelvo a decir, los dones son una cosa, los frutos son otras. Voy a hablar de los dones en un siguiente video, pero hoy quería dejar en claro esto, lo de los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben qué puede bloquear el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Por ejemplo, la carne, como dice Gálatas 5:16. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer, ¿sí? Hablábamos el otro día que va a crecer lo que yo alimente. Entonces, qué importante que es que yo alimente al Espíritu de Dios que habita en mí. Otra cosa que bloquea el fruto del Espíritu, no permanecer en Cristo, ¿sí? Permanecer, no por tus ganas. Esto no se trata de tus ganas, ¿sí? Esto se trata de una decisión constante
de seguir a Cristo y servir a Cristo. Fíjense lo que dice Juan 15, 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, una rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el árbol. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no podemos llevar frutos. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. ¿Saben qué quiere decir esto? Que por más que yo trate de ser paciente, amorosa, templada, mansa, si yo no estoy en Cristo y en sus asuntos y trabajando por su causa, los frutos del Espíritu no pueden estar en mí. Lo puedo intentar por fuerza, no me va a durar. Sin embargo, si es en el Espíritu, va a permanecer. Otra cosa que puede hacer que yo no dé frutos, la dureza de mi corazón, ¿sí? Hebreos 3:2 en adelante dice: hermanos, cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso o incrédulo. El pecado y la incredulidad son terribles, ¿sí? Para mi vida espiritual, ¿sí? El practicar algún pecado en el sentido de entregarme a ese pecado, deslizarme a ese pecado con gana y presurosamente. El cristiano cae en pecado, pero no permanece en el pecado. Pero hay gente que abraza su pecado, que mezquina su pecado y que quiere seguir pecando porque da placer a su carne. Entonces de esto se trata, ¿no? De tener un corazón dispuesto a que Dios intervenga y decirle: Señor, por favor, ayúdame, Espíritu Santo. Necesito dejar esta debilidad, dejar este pecado. Otra cosa es la incredulidad. Todo esto que hablamos de la palabra, y muchas veces el enemigo la usa para plantarnos dudas. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Será cierto la vida eterna? ¿Será verdad que Jesús murió por vos? En ese momento nosotros tenemos que decir: ningún pensamiento que no venga de vos, Señor, puede permanecer en mi mente. Yo te pido, Espíritu Santo, que tus palabras crezcan dentro de mí, que hagas una oración convencida de que, aunque quizás estés en un momento de prueba o de lucha o de dudas, confías plenamente en el Señor, y para eso lo tenés que orar, declarar, hablar, escuchar, y ahí vas a creer en tu corazón. Sigue diciendo: más bien, anímense unos a otros día a día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Saben que el pecado es como una anestesia para nosotros y nos va endureciendo el corazón. La primera vez que pecas, cuando estás en el Señor, te duele, te afecta, pero en la medida que va pasando el tiempo, realmente si seguís practicando el pecado, eso empieza como a hacerte una anestesia espiritual, empieza a adormecerte, y un día ya pecas sin ningún problema, sin ninguna conciencia que te acuse, sin nada, porque ya lo tomas como algo natural. ¿Qué podemos hacer los cristianos cuando estamos en este proceso de que el Espíritu Santo desarrolle sus frutos en nosotros? Reconocer que el Espíritu Santo no está limitado por mi dolor o por mi herida o por mis circunstancias. No dejes que el enemigo te engañe con eso. Otra cosa, permanecer en Cristo, aún en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? El Señor no prometió una vida color de rosas. Dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Él había vencido y Él iba a estar con nosotros en medio del proceso de la aflicción. Y eso es lo único que necesitamos. Nuestra verdadera vida no es esta, es la que viene, es la vida eterna. Otra cosa, no te rindas en el proceso de sanidad interior, porque lleva tiempo, pero que eso no nos limite a dar frutos, ¿sí? Imagínense que la Biblia habla de que bendición y maldición son por 4 generaciones. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 32 personas de mi persona para atrás, de las que hay heridas, hay maldiciones, hay pecados, hay puertas abiertas, que el Espíritu Santo en mi interior va a ir sanando, pero que no sea una excusa para nosotras. Yo no le puedo servir a Dios porque tengo esta herida, tengo este problema, todavía no sané tal cosa. Poné las manos en el arado, deja que el buen carpintero, que Jesús, te arme un yugo a tu medida, ¿sí? Y en el trabajo diario de servirle al Señor, la unción va a venir sobre vos. La unción, el aceite que largaban los bueyes acá, no salía si el buey no estaba trabajando, ¿sí? Dice la Biblia que el aceite, la unción, pudre el yugo, ¿sí? Entonces, primero, Dios no te va a poner una carga más fuerte de la que puedas soportar. Y segundo, es trabajando para Él que vos vas a recibir la unción para poder pudrir esos yugos y que se rompan. Amén. Bueno, solamente esto quiero compartir el día de hoy. En el próximo video vamos a compartir algo sobre los dones del Espíritu Santo. Pero
recuerden que mucho más importante son los frutos, porque el don es una manifestación de Dios. El fruto del Espíritu Santo es una manifestación en mi vida terrenal, de lo que Dios está haciendo en mí. Amén. Así que bueno, bendiciones para todas. Nos vemos la próxima.